Buenos días, querida profe Alicia, compañeros. El día de hoy, mi compañera Nicole Sierra, María José Luque y Ana Moreno, vamos a presentar el enfoque semiótico discursivo. A continuación vamos a ver su concepto. ¿Qué es el enfoque semiótico discursivo? Como acaba de decir mi compañera Dan, les hablaré un poco sobre qué es este enfoque que se llama semiótico discursivo. Este enfoque es un conjunto de estrategias teóricas y metodológicas que considera el lenguaje como un discurso, orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera global y muy práctica. Se centra en los modos socioculturales de producción y recepción de los discursos en interacciones simbólicas, enfatizando lo que es la importancia de la comunicación y el contexto. Bueno, ya vamos a ver que el objeto de estudio de este enfoque, que es el lenguaje como un sistema de signos que construye el sentido de contextos sociales, culturales e ideológicos. También enfatiza en la producción, interpretación y circulación de discursos de diferentes tipos de textos. También una frase es que no se enseña solo el idioma, sino la capacidad de que los estudiantes puedan leer, interpretar, producir y reflexionar críticamente de una imagen. Según Lomas, dice que la semiótica pragmática se enfoca en cómo las personas producen y entienden los mensajes en diferentes culturas. ¿Listo? Les voy a hablar sobre los postulados teóricos. Tenemos 5. El primero es el lenguaje, que es un sistema simbólico y social. El segundo tenemos que todo acto de comunicación es un hecho discursivo cargado de sentido. El tercero vemos que los textos no son neutros, sino que están cargados de ideología, cultura e intencionalidad. El cuarto tenemos que el sujeto se constituye y se posiciona a través del lenguaje. Y el cuarto que se enseña a leer el mundo, no solo a decodificar palabras. Los autores de este enfoque están Reimas, Kurz, Eco, Bass, Martín, Julia Kristeva y Argüello. Estos autores que acabo de mencionar analizan los elementos culturales como la moda, los cómics y la comunicación de masas. La comunicación de masa es la transmisión de la información a unas grandes audiencias. Esto incluye como la televisión, la radio, la prensa, el internet como las redes sociales y el cine. Bueno, ya tenemos a lo que son nuestros autores y los aportes que ellos hicieron relante a este enfoque. Está el primero, que es Roland Barthes, de Francia, de 1915 a 1980. Él fue uno de los primeros en aplicar la semiótica en el análisis de la cultura popular. Él analizaba publicidad, moda, cómics, fotografías y el mito en los medios de comunicación. Uno de los aportes claves es que él dijo que todo lo que es ropa, comida, gestos, pueden ser leídos como un texto. Ahí analizamos que la semiótica discursiva es el análisis también de textos o signos, que fue lo que dijimos
imágenes o signos que dijimos al inicio. Desarrolló el concepto mitología moderna como los medios que crean significados que parecen naturales, pero están encargados de ideologías. Luego también estableció la diferencia entre notación, que es lo que se ve, y connotación, que es lo que se interpreta. ¿Listo? Ahora vemos a Umberto Eco, de Italia, de 1932 al 2016. Desarrolló una semiótica abierta, aplicada a los medios, la literatura y la cultura masiva. Él analizaba la televisión, las narrativas, la cultura popular, como James Bond, Superman, el cómic y el cine. Los aportes claves de Umberto Eco. Propuso que los textos tienen múltiples sentidos dependiendo del lector. Introdujo el concepto de obra abierta. El lector también construye el significado. Y analizó la comunicación de masas y cómo los signos pueden ser manipulados. Este autor se llama Greimas. Él nació en 1917 y falleció en 1992. Fue el creador del análisis estructural del discurso y la gramática narrativa. Greimas analiza las narrativas, las estructuras profundas de los personajes, los relatos, las acciones, las funciones, encuentros, mitos y en los medios. Uno de sus aportes clave es que propuso el cuadro ataxial, es quien hace qué en una historia, y ayudó a analizar cómo el sentido se organiza en varias estructuras narrativas. Luego tenemos al cuarto autor, que es Joseph Cortés, en Francia. Él colaboró con el autor pasado, que era Greimas, en desarrollar la semiótica estructural. Analizaba lo que era el lenguaje, el sentido de las narraciones, la organización interna de los discursos. Uno de los aportes claves es que ayuda a definir estos conceptos como el discurso, el enunciado y la narración. Él también planteó que todo texto tiene una estructura que le da sentido más allá de las palabras. Luego tenemos al quinto autor, que es Mikhail Bakhtin, en Rusia de 1895 a 1975. Él fue un gran teórico del lenguaje como un diálogo y del discurso social. Él analizaba lo que eran novelas, voces sociales en el texto, géneros discursivos como era el chiste, la carta y el discurso político. Uno de los aportes claves que él dijo es que el lenguaje siempre es dialógico, que responde y anticipa otras voces. También introdujo el concepto de heteroglosia, que es la variedad de voces en un texto. Bueno, seguimos con Julia Kristeva, de Bulgaria, Francia, nacida en 1941. Ella fusionó la semiótica con el psicoanálisis y el feminismo, que analizaba los textos literarios, el discurso social y político, la función del lenguaje en la identidad. Los aportes claves de Julia Kristeva es que propuso el concepto de la intertextualidad, o sea que ningún tipo de texto es puro, todos remiten a otros.
y tenemos que aportó una visión crítica del lenguaje desde la subjetividad. Ahora les hablaré sobre las consideraciones metodológicas. Estas consideraciones de este enfoque, que es el semiótico discursivo, influyen en facilitar el enfoque integral del área, educar a la lengua a partir de principios de realidad y su dimensión lógica e imaginaria, y considera el lenguaje en su totalidad. También se destaca la atención a la organización curricular de los saberes y la utilización de las variadas estrategias metodológicas. Además de esto, se enfatiza que la lectura, la escritura y la conversación son formas de ser del discurso lingüístico en su uso social. Luego tenemos que el enfoque semiótico discursivo es la educación y se relaciona con la enseñanza del lenguaje como un proceso integral que abarca la comunicación, la significación y la expresión en contexto social. Facilita el desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes, promoviendo la comprensión de la lengua. Además, permite una organización curricular que integra diferentes saberes y estrategias metodológicas para enriquecer el aprendizaje. Muchas gracias. ¿Listo? Vamos a continuar con el género y el número, que es el tema que vamos a ver hoy. Necesito que todos saquen sus cuadernos, los colores y las esferas, y vamos a prestar mucha atención, vamos a tomar apuntes de lo que vamos a ver ahorita. Género y número. En primer lugar encontramos los sustantivos. Un sustantivo es una palabra de denominación. Nombra una persona, un animal como una jirafa, un lugar como un parque o una cosa, como en este ejemplo podemos decir que un teléfono. Los sustantivos contienen dos géneros, el femenino y el masculino. Aquí podemos observar que en el femenino está una pelota y en el masculino un auto. El artículo. ¿Qué es? En una oración, el artículo es una palabra que siempre va antes de un sustantivo. Permite definir el género de esto. Hay dos artículos, determinados e indeterminados. En los indeterminados está un como un viaje, una botella, unos pantalones o unas princesas. En los determinados está la mesa, el caballo, los pájaros, las sillas o lo malo. Como podemos observar en estos ejemplos, está el dentista, la dentista, el profesor, la profesora, un abuelo y la abuela. Bueno chicos, vamos a continuar con el género. El género puede ser lo que es femenino, masculino. Esto se refiere a la categoría que clasifica a los sustantivos a la hora de nosotros como tal identificarlos. Vamos a conocer los tipos de géneros.
Entonces está el ambiguo, que puede ser femenino o masculino, pero su significado no cambia. El ejemplo está la mar o el mar. O sea, de las dos maneras lo podemos escribir y está muy bien escrito. Está el género común, que es el artículo que define el género. Cuando yo digo el estudiante, estoy hablando de hombre, y la estudiante de una mujer, femenino. Está diciendo que su significado no tiene género. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros de pronto hablamos de un animal, estamos diciendo la serpiente. No sabemos si es masculino o femenino. Por eso ahí lo que hacemos es catalogarlo con macho o hembra. Más que todo son en los animales, cuando lo vamos a escribir en una oración. ¿Listo? Ahora tenemos el número, y que en una oración el número se refiere a la categoría gramatical que indica si una palabra, generalmente un sustantivo o un pronombre, está en singular o en plural. Vemos que el singular es un ser o objeto, y el plural es más de uno, más de una persona, más de un objeto. ¿Listo? Y ahora vamos con la regla gramatical, y es de pasar de singular a plural. La vocal, en este caso la primera regla es que en la vocal se le agrega la S. En este caso a una pelota se le agrega pelotas, blanco, blancos, botella, botellas. Para la consonante, cuando hay una consonante al final, se le agrega S. Facultad, facultades. Ciudad, ciudades. Móvil, móviles. Otra es cuando termina en Z, como por ejemplo pez, cruz, feroz. Lo tenemos que pasar a CES. Esta Z la cambiamos por la C y agregamos el ES. Quiere decir que ya no es pez, sino peces. No es cruz, sino cruces y feroces. Y por último, cuando tenemos S o X, cuando terminan S o X, vemos el miércoles o los miércoles. ¿Listo? El tórax o los tórax. Lo único que cambia aquí es el artículo. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora vamos a ver la guía de aprendizaje para que por favor la desarrolle en casa, en sus cuadernos, y ya cuando entremos pues será calificada por los docentes. Son 3 punticos. En el primer punto hay que observar las imágenes y escribir el nombre según su género o artículo en los cuadros. El segundo punto es completar el cuento teniendo en cuenta los sustantivos de género y número también. Entonces acá tenemos el cuentico, colorean, los escriben y pues leen el recordatorio, que es que los sustantivos tienen número, que es un singular, plural, y género, que es masculino y femenino. El tercer punto ya es recortar y pegar estas imágenes en la tablita según si es femenino singular, masculino singular, o femenino plural o masculino plural. ¿Listo? Bueno, nos veremos en clase. Hasta luego. Chao.